Takumar, el nombre capaz de crear una secta alrededor de la óptica. Considerados por sus propios fanáticos la mejor serie de lentes que se ha hecho en la historia. La prueba casi obsesiva de un país capaz de demostrarle al mundo su dedicación para producir cualquier cosa con la mejor calidad que se haya visto hasta el momento. El auténtico Sol Nippon. Toshima, Japón, 1919. Kumao Kajiwara, el primogénito de una familia samurái de 5 hermanos, comenzó a fabricar lentes oftalmológicos fundando la compañía Asahi, que significa Sol de la Mañana, en 1919. En 1932, con el boom de las cámaras fotográficas en Japón, Asahi comienza su camino en la óptica fotográfica, suministrando objetivos para empresas como Minolta y Konica. Kumao Kajiwara hereda a su sobrino Saburo Matsumoto en 1938 la compañía, quien rápidamente trunca su crecimiento por el inicio de la Segunda Guerra Mundial y comienza a desarrollar elementos ópticos para la guerra. Al terminar la guerra y con muchas deudas, Matsumoto decide comenzar a fabricar tecnología propia, y en 1951 sacan a la venta su propia cámara, la Asahi Flex, con un objetivo que llevaba por nombre Asahi Kogako Takumar. Analicemos un segundo el nombre. Asahi, el nombre de la compañía, Kogaku significa óptica y Takumar. Takuma Kajiwara, hermano menor de Kumao, había emigrado a San Luis, Estados Unidos, y había desarrollado una carrera como pintor y fotógrafo. Poco a poco se convertiría en uno de los fotógrafos más importantes de la época en Estados Unidos, y fue un auténtico referente para el retrato norteamericano. Abrió algunos clubs fotográficos y retrató a muchas personalidades de la época. Su sobrino, Saburo Matsumoto, a cargo de Asahi, en homenaje a su tío, bautiza los objetivos como Takumar. Y hoy continuamos siendo parte de ese homenaje a Takuma Kajiwara. El 50mm 1.4 fue diseñado para competir contra los objetivos más abiertos de los alemanes entre 1971 y 1972, y lo podemos encontrar en 4 diferentes versiones. Super Takumar de 8 elementos, que cuenta la leyenda se dejó de producir porque era muy caro y que es posiblemente la mejor versión de ellos. El 50mm 1.4 de 7 elementos, el Super Multicoated Takumar como este, y el SMC Takumar, que es la versión más moderna. Aunque Pentax se autoproclamó como la primera empresa en hacer multicoating para reducir los flares y mejorar el contraste, otras compañías mencionan haberlo hecho antes. Lo importante aquí es que tuvieron una fórmula secreta, patentada, que les da un look muy particular a las imágenes que hacen estos objetivos. Tiene una distancia focal de 50 milímetros y 7 elementos en 6 grupos. Va desde 1.4 hasta f16. Pesa 253 gramos y tiene una distancia mínima de enfoque de 45 centímetros. Su construcción es espectacular y es sumamente suave, lo que asegura tener muy pocos problemas al momento de hacer el enfoque manual. Además tiene muy buen tamaño, es muy pequeño y cabe perfectamente en la maleta como backup. La rosca de filtro es de 49 milímetros. Tiene este pequeño switch para que la apertura del diafragma quede constantemente en su posición con la opción de manual, y en automático estaría siempre abierto para tener mejor referencia en el visor, y solo se cerraría al disparar el obturador con las cámaras que cuenten con esta opción, como algunas de las Spotmatic. Su número de serie no nos da mucha información importante, pero nos va a guiar en la versión que tenemos del objetivo. En la descripción te dejo un link para que puedas encontrar qué versión es el tuyo. Si quieres armar una serie con ellos, es bien importante conseguir la misma versión de todos ellos, pero para más detalles de esto te dejo el link de un video con este tema a fondo. La versión Super Multicoated tiene 8 aspas de diafragma, a diferencia de la versión Super Takumar, que para mi gusto es un punto a su favor. Su precio es de aproximadamente $50, aunque la versión Super Takumar de 8 elementos puede alcanzar hasta los $300. Yo la verdad optaría por la versión más económica para probar sus características primero, pero es quizá uno de los objetivos 1.4 más baratos del mercado. Es un lente ligeramente suave con neblina en 1.4, pero nada que sea verdaderamente preocupante. Me atrevería a decir que incluso lo encuentro nítido en 1.4, salvo en las orillas, que se va suavizando, pero nada grave. En f2 esto se corrige casi completamente, y en f2.8 hay buena nitidez de orilla a orilla, encontrando su mejor punto en f4, en donde la nitidez es bastante sorprendente. Por supuesto, mientras más cerramos el diafragma, la nitidez de orilla a orilla irá apareciendo.
En cuanto a la distorsión, me da la impresión que tiene una ligera distorsión en vertical y horizontal, aunque claro, la prueba no es científica y quizás haya sido la colocación del chart. Tiene viñeteo en las orillas bastante pronunciado. En F2 continúa teniendo un ligero viñeteo y distorsión, en 2.8 mejora muchísimo y en 4 desaparece por completo. En cuanto a las pieles, tiene una interpretación que me encanta y tiene claramente bastante resplandecer en el foco que ayuda a no tener que usar ningún filtro. La imagen se siente mucho más natural que con otros lentes. El bokeh no es perfecto, pero me gusta mucho porque es bastante parejo. Por supuesto, en el close focus hay aberración cromática en los highlights y mucho más teniendo el objeto en una de las orillas. El flare es bastante cálido y suaviza mucho la imagen cuando aparece a cuadro. Pierde muchísima nitidez. Esto no es necesariamente malo, le da un toque mucho más natural a la luz que está pegando en el sensor. En el caso de los diafragmas más cerrados, no puedo decir que me guste mucho el bokeh en F2 utilizando los 45 centímetros de close focus, aunque cuando no está tan marcado el bokeh me gusta mucho el resultado. En 2.8 la nitidez que tiene el lente nos ayuda a ver muchísimo detalle en la imagen. El bokeh se corrige bastante y el flare sigue siendo una verdadera belleza. En F4 obviamente luce muchísimo y se puede usar en cualquier condición. Creo que yo preferiría usarlo en 1.4 y en 2.8 principalmente porque a mí no me encanta el bokeh que genera en F2, pero no deja de ser un tema 100% de gustos. Una de las particularidades de este objetivo y bueno, de muchos otros de la época es que tienen un elemento que está compuesto por torio. El torio tiene alta reflectividad y baja dispersión, lo que ayuda a reducir el flare, mejorar el contraste y reducir las aberraciones cromáticas. Y por eso es que se utilizaba en esa época. Aquí es donde entra la leyenda de los lentes radioactivos. Es porque tienen torio, que es un elemento químico con radioactividad. La respuesta a la gran duda es sí, algunos de estos lentes, los que tienen el elemento con torio, son radioactivos. Por supuesto, no es nada de qué preocuparse porque a menos que te coloques el lente directamente en el ojo durante semanas, no te va a afectar de ninguna manera. El problema es que sí afecta a la óptica, generando una especie de capa amarillenta. Esto se genera con el paso de tiempo. Hay dos corrientes alrededor de este tema. Los que prefieren dejarlo como está porque agrega un look amarillento a las imágenes que hace que se vea mucho más cálida cuando es tomada. Y quienes prefieren eliminar esto por completo. La manera de hacerlo es bastante sencilla, aunque requiere paciencia como todo cuando hablamos de objetivos vintage. Hay que colocar el objetivo con una pequeña lámina de aluminio o un espejo en la parte inferior y colocar un foco UV en la parte superior, por algunas horas o días dependiendo de la gravedad del problema. Esto nos va a ayudar a mejorar la variación de temperaturas, sobre todo si utilizas estos lentes en una serie. Aunque entiendo perfecto a quienes prefieren dejarlos así porque es algo que solo es posible lograr con años de antigüedad y yo fui de los que los tuvo de esa manera un tiempo, después de estar leyendo más a fondo, eventualmente descubrí algo que me voló la cabeza. No solo es un tema de colorimetría, sino que si es muy grave puede llegar a reducir entre 1 y 2 pasos de luz. Y eso sí es algo que la verdad no me voy a permitir, entonces no me gustó, porque si tengo un lente 1.4 pues es para poder usarlo en ese diafragma. Así que decidí intentar revertirlo a amarillo. Logré emparejarlos en un 70%, pero quizá con una sesión de un par más de días pues pueda conseguir mayor similitud sin ningún problema. Un 1.4 con estas características tiene que ser llevado al máximo y por eso lo probamos en un día muy particular. Still my breath away, yeah. You'll always be my heart, my life, every second, every day.
Este objetivo tiene aberración cromática muy ligera en 1.4, nada preocupante, además es algo que se arregla muy fácil en postproducción si quisieras utilizarlo para foto fija. La separación que logra del punto de interés con respecto al fondo es notable, pero no era para menos porque pues en realidad es un 1.4. La verdad lo disfruté bastante para hacer fotografía de naturaleza. Me encanta el contraste que tiene y cómo los colores del parque resaltan muchísimo por la saturación misma del objetivo. En algunas ocasiones su falta de nitidez de orilla a orilla en 1.4 puede ser notable como lo vemos en esta ampliación, pero en lo personal no me molesta en lo absoluto. Hay que utilizarlo a nuestro favor. Por supuesto tiene una interpretación cálida de los colores por lo que platicamos del elemento que tiene torio y que no termina de quitarse por completo. Prácticamente en ningún caso lo podemos eliminar por completo. Su viñeteo también es bastante claro. Este lente está considerado como uno de esos que todo fotógrafo debe probar. Incluso me atrevería a decir que es de lo mejor que se ha producido en la historia en cuanto a calidad de construcción. Se siente muy suave el arillo de enfoque y estoy seguro que durará muchos años más. En video no se ha popularizado tanto su uso, afortunadamente por los precios, aunque no me queda muy claro el porqué ya que tiene muchísima personalidad la imagen que produce. Es probable que su tamaño no sea lo más cómodo para operar un follow focus porque es muy chiquito, pero la verdad es que tampoco es imposible de operar. Por el otro lado, tiene excelente contraste e interpretación de color y ese bokeh que se siente prácticamente pintado no me puede gustar más. No desaprovecharía la oportunidad de probar ningún Takumar, ya sea en su primera versión, en las versiones multicoated o incluso los SMC. Y estoy seguro que si tienes uno en tus manos pensarás exactamente igual que yo. Afortunadamente siguen sin ser los objetivos más caros del mercado, así que es un gran momento para comenzar una serie de ellos. El 85mm es también sin duda imperdible. La ventaja también de estos objetivos es que aún es muy común encontrarlos en mercados de pulgas o en lugares de antigüedades y vendrán en muchas ocasiones con una camarita Pentax que no puedes desaprovechar para hacer unos tiros análogos. En la cultura japonesa tienen fama de ser unos maestros en absolutamente todo lo que se proponen y los objetivos Takumar son una prueba de ello. Probar el 50mm f1.4 muy probablemente será muy peligroso, no por sus elementos radioactivos sino porque difícilmente te vas a conformar con comprar solo uno, así que hazlo bajo tu propio riesgo. Hay que aprovechar mientras estas joyas siguen subvaluadas porque no me sorprendería que en unos años más el precio se eleve mucho y mucho y mucho más. ¿Qué te parece este 50mm? ¿Lo has probado? ¿Qué resultados te dio? Nos leemos en los comentarios y nos vemos en el siguiente capítulo.